Génesis 37, empezando en el versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: y aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: y aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestro hermano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de los cabras y tiñeron la túnica con la sangre.
Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, hasta la tumba. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vamos a orar. Padre, por favor, toma nuestros corazones y nuestras mentes para poner atención a tu palabra. Toma las palabras de la predicación para que sean tus palabras y poderosas para cambiar los corazones de todos aquí el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Es el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Cuenta la historia de lo que Dios hizo desde el principio para bendecir a su pueblo y preparar el mundo para Cristo. Es el tema que hemos visto desde el capítulo 1. Y por medio de nuestro estudio de este libro hemos aprendido que la manera en la cual Dios cuenta esta historia es por medio de las vidas de varios hombres. ¿Verdad? Empezamos con Adán. Y vimos que Adán fue el primer ser humano. Adán representó toda la raza humana. Adán cayó en pecado. Y así entró en el mundo la muerte física, así como espiritual. Y por eso todos nacen en pecado. Todos nacen en necesidad de un Salvador. Y Dios prometió a ese Salvador desde el principio, prometiendo a alguien que iba a venir de la simiente de la mujer para vencer al enemigo y salvar a su pueblo de su pecado. Después la Biblia nos cuenta de la historia de Noé, un hombre justo, un hombre salvo y escogido por Dios para rescatar a su pueblo, porque el pecado había entrado al mundo. Y el mundo era tan malo que Dios decidió destruir todo con un diluvio mundial. Pero escogió a Noé para construir una arca y así salvar a su familia y así continuar bendeciendo a su pueblo y continuar preparando al mundo para Cristo. El siguiente hombre que vimos fue Abraham. Abraham, un hombre idólatra que fue salvo, que fue llamado por Dios para salir de su país e ir a un lugar desconocido. Y Abraham lo hizo con mucha fe. Dios le hizo un pacto con él prometiendo una tierra, una descendencia, y que iba a ser una bendición a todas las naciones. Y Dios cumplió esta promesa por medio de Isaac, el hijo milagroso que nació en el vejez de Abraham y Sara. Después vimos las vidas de Isaac, de Jacob, y ahora la historia última en el libro de Génesis es la historia de José. Es el último hombre de quien vamos a estudiar en este libro. Desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 vemos la vida de José. La historia de la vida de José es la historia de la providencia de Dios en la vida de sus hijos. Ese es el tema general de los capítulos 37 a 50. De hecho, sería posible predicar un solo mensaje sobre esos 14 capítulos, porque el tema es lo mismo, es la providencia de Dios en la vida de sus hijos. No vamos a hacerlo, que no voy a predicar de 14 capítulos hoy, para que no tengan miedo. Pero sí sería posible, y quiero que tengamos en mente en todas esas semanas y meses más que vamos a estudiar, que este tema vamos a ver en cada parte de la historia de José, la providencia de Dios. ¿Qué significa la providencia de Dios?
Quiere decir la manera en la cual Dios usa medios normales para cumplir su propósito en este mundo. Es decir, en la vida de José no vemos milagros, en el sentido de que no vemos a Dios interviniendo de manera sobrenatural en los eventos, sino vemos su providencia, vemos cómo Dios usa las decisiones de los seres humanos, y aún algunas decisiones pecaminosas, fíjense, para cumplir su voluntad. Cómo Dios usa los eventos normales de la vida, cómo usa lo que una persona podría llamar coincidencias, todo para cumplir su voluntad en la vida de José, para preservar su pueblo y así seguir preparando el mundo para Cristo. Okay, entonces no olviden este tema, la providencia de Dios, como Dios usa cosas normales para cumplir su voluntad. Es un gran tema que vamos a ver. También hay otro tema que vamos a ver en todos esos capítulos en la vida de José. La vida de José simboliza en parte la vida futura de Cristo. Piensen conmigo. José es una figura de Cristo, que quiere decir que él y su vida apuntan hacia Cristo. Que en la vida de José, en la manera en la cual actúa y en las cosas que pasan en su vida, podemos ver a Cristo. Podemos ver a lo que Cristo iba a hacer y lo que Cristo iba a sufrir. Porque podemos resumir la vida de José en esta manera. Que él era un hombre justo, quien resistió el pecado y la tentación, sufrió inmerecidamente y después de sufrir fue usado para la salvación de su pueblo. ¿Eso suena familiar? Sí describe la vida de José, pero también describe perfectamente a Cristo. Ustedes no lo vieron, ¿verdad? Me da miedo. ¿Cómo es posible que no vieron eso? Un hombre justo. Un hombre quien resistió tentación. Un hombre quien sufrió inmerecidamente. Un hombre quien sufrimiento fue usado para salvar su pueblo. ¿Quién es esta persona? Es tu Salvador. Si eres salvo. Pero también escribe la vida de José. Un hombre justo, quien resistió el pecado, quien sufrió inmerecidamente y su sufrimiento fue usado para salvar su pueblo. Entonces es increíble que en la vida de José vemos claramente simbolizada la persona y la vida de Cristo. Necesitamos enfocarnos mucho más en Cristo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas veces has leído esta historia de José? Algunos de ustedes, bueno, no sé, muchas veces. ¿Y nunca han pensado en tu Salvador? ¿En verdad? Toda la Biblia habla de Cristo. Cristo es el tema de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Necesitamos pensar mucho más en Él, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a ver. Ustedes deberían enfocarse mucho y esforzarse mucho a ver en esta historia de José, en su vida. Primero, la providencia de Dios en todo. Y segundo, cómo su vida apunta hacia Cristo, la persona y la obra de Cristo. Hoy, mientras empezamos el estudio de la vida de José, mientras vemos los eventos al principio de su vida que iban a ser usados para la gloria de Dios y para su bien, quiero que nos enfoquemos en el tema de cuando todo va mal. Todos nosotros podemos entender este tema, ¿verdad? Es una experiencia común en la vida, tener un día, una semana, un mes, un año, o hasta que tú dices, toda mi vida, mal. Bueno, es otro problema, pero bueno. Todos nosotros entendemos esta tendencia a pensar así, todo va mal en mi vida. Y si la verdad es que pasamos tiempos cuando nada sale bien. Pasamos tiempos, en verdad, cuando todo lo que hacemos falla. Pasamos tiempo cuando no parece que hay ningún éxito. No importa lo que hacemos o cuánto nos esforzamos. Sí pasamos por tiempos así. Quiero que aprendamos hoy que Dios permite
los eventos malos en la vida, pero que los encamina para su gloria y para nuestro bien. Es lo que pasó con José en este capítulo, a sus 17 años. En este día, en la vida de José, todo salió mal. José empezó a sufrir como nunca hubiera podido imaginarlo. Y aunque no sabemos si José reconoció en este momento la mano de Dios dirigiendo toda su vida, por lo menos al final de su vida, en el capítulo 50, el versículo 20, después de toda la historia de José, después de todo lo que había pasado por tantas cosas difíciles, hablando de lo que sus hermanos hicieron en este capítulo 37, José dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Este versículo es la clave para entender la vida de José. Dios encaminó todo lo que sucedió para bien. No solamente para el bien de José, fíjense, sino también para el bien de su familia y para el bien de nosotros, el pueblo de Dios. Pero lo increíble de esta historia de José es que no vemos nada de lo bueno, no vemos nada de la mano de Dios dirigiendo hasta años más adelante. Y quiero que ustedes entiendan eso porque es esencial. Olvidamos muchas veces que José tuvo que sufrir por años y años antes de que viera el propósito de Dios usando los eventos malos para el bien. Es decir, tenemos que pensar en la historia entera. Tenemos que pensar en el impacto de leer esta historia por primera vez sin saber la conclusión. ¿Okay? Porque lees Génesis 37 y todo va mal para José. Es casi matado, es vendido en esclavitud por sus propios hermanos. Lees Génesis 39, todo va mal para José. Él resiste la tentación y su premio es que la esposa de Potifar miente en cuanto a su conducta y es echado a la cárcel. Lees Génesis 40, todo va mal para José. En la cárcel las cosas están mejorando y dos siervos de Faraón tienen la confianza de pedir la interpretación de sus sueños. Pero cuando uno es restaurado a su posición, olvida completamente de José. No es hasta el fin del capítulo 41, años después, solamente son 3-4 capítulos, pero hermanos, años pasaron antes de que José viera la mano de Dios sobre los eventos malos en su vida. Tenemos un problema porque sabemos la conclusión, decimos: José, no te preocupes, todo va a estar bien para ti. Pero José no sabe esto. José no tuvo ninguna idea de cómo las cosas iban a ser encaminadas para su bien. Sufrió por años sin saber la razón por qué. Y por eso esa historia es tan importante para nosotros, porque no nos gusta sufrir. Sufrimos un día, decimos: Dios, ¿qué estás haciendo? Un día sufres y no puedes soportarlo. Una semana, un mes, un año, toda tu vida, que no es nada a la luz de la eternidad. Y no puedes soportar nada, porque quieres saber por qué. Pero Dios nunca promete decirte por qué. Nunca. Tienes que obedecer y confiar y creer, aun cuando no entiendes, o mejor, especialmente cuando no entiendes. Entonces vamos a estudiar esto en la historia de José. Vamos a pensar en ese tema, cuando todo va mal, porque tendemos a desanimarnos cuando las cosas van mal, ¿verdad? Tendemos a desanimarnos cuando las cosas van mal. Eso es normal. De hecho, eso es correcto si eres un incrédulo. Pero no es correcto si eres un hijo de Dios. Si tú dices: no puedo soportarlo,
yo me desanimo siempre, voy a decir, está bien, si eres incrédulo. Si eres incrédulo, entiendo completamente por qué. Porque tú no puedes. Porque no conoces a Dios. Pero si tú me dices que eres hijo de Dios, hija de Dios, tu reacción tiene que ser diferente. Porque eres diferente. Dios permite los eventos malos en la vida, pero los encamina para su gloria y para nuestro bien. Vamos a empezar conociendo a José. Los versículos 1 a 4 nos da el primer punto de este mensaje, introduciéndonos a José. Vamos a leer otra vez Génesis 37, 1 a 4. Bueno, empezamos en el versículo 2, de hecho. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, inmediatamente vemos un problema en la familia, entre los hermanos. Ya recordamos que Raquel, la madre de José, era la esposa más amada de Jacob. Y por eso, por supuesto, su hijo José iba a ser el favorito también. Especialmente porque Raquel había fallecido. Dice el versículo 3 que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. Y si esto no fuera suficiente, le dio un regalo simbólico de su favoritismo. Esta túnica dice de diversos colores. Un debate de exactamente cuál tipo de túnica fue, pero una túnica especial. Es obvio. Una túnica para ponerle aparte, diferente que sus hermanos, para demostrarle cada día, como cada día, sin decir con su boca, Jacob está diciendo, este es mi hijo favorito. Cada día, los hermanos de José ven esta túnica, amargura, enojo, coraje, cada día creciendo, hasta que dice el versículo 4, que ni podían hablarle pacíficamente, ni podían hablarle amablemente, ni le podían saludar. Tan mal fue su relación. Y para agregar más leña al fuego, dice que José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Y honestamente no sabemos si José solamente estaba reportando a su padre cuando él le preguntó, o si José, con un poquito de orgullo, por ser el favorito, les acusó a sus hermanos. No sabemos porque la Biblia no dice. Yo creo personalmente que por el resto de la historia de José, que la Biblia no enfatiza ningún pecado en su vida. No era perfecto, pero la Biblia no enfatiza ningún pecado en la vida de José. Creo que José en este momento era un poquito ingenuo, inocente. Y no lo hizo completamente correctamente, pero sin malas intenciones. Y la consecuencia de todo eso, del favoritismo, de la túnica, del mal reporte, es lo que vimos en el versículo 4. No podían ni hablarle amistosamente, amablemente. Y todo eso es importante, esencial entender al principio, porque esto no es la rivalidad normal entre hermanos. Ustedes los papás con más que un hijo saben que siempre hay conflictos de un tipo u otro entre hermanos y hermanas, ¿verdad? Eso es normal. Esto aquí es mucho más. Esto es un odio terrible. Eso es un aborrecimiento completo. No de jóvenes, porque José es casi el más joven y tiene 17 años. Es un adulto. Y sus hermanos ya son adultos por muchos años. Eso no es rivalidad entre hermanos de 5, 6, 7 años. Son adultos que odian a su hermano. Y por eso vamos a ver lo que hacen. Por eso hay tantos problemas tan fuertes con lo que hacen. Entonces, todo ese contexto prepara el escenario para el día peor en la vida de José hasta este punto. Pero antes de eso, tenemos que ver una cosa más que contribuyó a estos problemas. En los versículos 5 a 11, vemos los sueños de José. Si todo este favoritismo
y todo este reporte de mala fama no fuera suficiente, Dios bendijo a José con 2 sueños. Entienden esto, por favor, porque a veces escuchamos esta historia mal predicada. Los sueños de José fueron la bendición de Dios. A veces decimos, no, José estaba soñando algo por su orgullo. No. Tenemos que recordar, en este momento, puesto que la Biblia todavía no había sido escrita, en esos días Dios habló con su pueblo por medio de visiones y sueños. Como hemos visto en la vida de Abraham, por ejemplo, y Jacob. Hoy en día no es así, porque tenemos toda la palabra de Dios escrita y no necesitamos más revelación. Pero en estos días, esto fue la manera en la cual Dios habló con su pueblo. Entonces, estos no son sueños normales, como nosotros tenemos. Estos sueños no fueron el resultado del orgullo de José, porque podemos a veces soñar cosas, ¿verdad? Solamente porque es algo que queremos. Un joven, por ejemplo, sueña una noche de jugar por la selección mexicana. Tal vez ya no, pero jugar por Barcelona o Real Madrid. O un adulto sueña de un mejor trabajo. Te levantas en la mañana y dices, yo tuve un sueño tan rico, porque yo era millonario. ¿Por qué soñamos esas cosas? Porque es lo que queremos, porque son nuestros deseos y salen en nuestros sueños. Este fue diferente. Esta fue revelación directa de Dios a José para predecir el futuro. Entonces José tuvo el derecho y la responsabilidad de compartir sus sueños con su familia. Entonces no piensen mal de José por compartir sus sueños. Dios habló con él y él tuvo que compartir esta revelación con su familia. ¿Ok? A veces escuchamos prédicas diferentes, ¿verdad? No sé, que José era muy orgulloso porque dijo eso. No. La revelación fue de Dios y tuvo que ser compartida. José soñó, dice, que estaba con sus hermanos en el campo atando manojos. Su manojo se levantaba, estaba derecho, mientras los manojos de sus hermanos se inclinaban al suyo. Después soñó de que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Y sabemos, por otra vez saber la conclusión de la historia, que esto sí sucedió. Cuando José llegó a ser la segunda más importante en todo Egipto, sus hermanos llegaron para pedir comida y se inclinaron a él sin saber quién fue. Entonces Dios sí cumplió esos sueños. Pero obviamente todo esto fue usado por Dios para continuar este mal día en la vida de José, porque dice que sus hermanos le aborrecieron más, por supuesto, ¿no? ¿Quién es nuestro hermano chiquito, nuestro hermanito, para decir, ustedes van a inclinarse a mí? Pues claro que iban a responder mal. Otra vez, fíjense bien, todo esto que pareció mal al principio, es lo que Dios estaba usando, no solamente para el bien de José, sino para el bien de su familia, para el bien de todo Israel y para el bien de nosotros hoy en día. Porque si todo Israel hubiera muerto en esos días, nosotros no seríamos salvos. Porque Cristo nunca hubiera llegado. Entonces esta historia no es importante solamente para ver cómo Dios rescató a José o cómo Dios rescató a sus hermanos, sino para ver, por medio de todo eso, la línea desde Abraham continuó y Cristo vino. Sin esta línea no tuviéramos a Cristo y no seríamos salvos. Por eso vemos aquí la providencia de Dios fuertemente en la vida de José. Entonces vimos la introducción a José, sus sueños, y al final de los versículos 12 a 36 vemos la traición de José. Dice que sus hermanos se fueron para apacentar las ovejas lejos, por Siquem. Y Jacob decidió enviar a José para mirar cómo están ellos y cómo están las ovejas. Parece que Jacob no confía en sus hijos, ¿verdad? Porque están lejos, como unos 30 kilómetros lejos, y porque están en Siquem. ¿Y ustedes recuerdan lo que ellos hicieron la vez pasada que estaban en Siquem? Mataron a toda la ciudad. Entonces Jacob está pensando, no sé lo que están haciendo, voy a mandar a José. Y José, obediente a su padre, sale para buscar a sus hermanos. Pero no los encuentra en Siquem.
Y fíjense bien, si en este momento de no encontrar a sus hermanos en Siquem, José hubiera regresado a su padre, nada de lo que sigue hubiera sucedido. Pero vemos la providencia de Dios. Tal vez no parece como providencia porque va a terminar con José vendido como esclavo en Egipto. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios ha planeado todo, no solamente lo que va a pasar en este día, sino cómo preservar toda la familia de Dios para que en el futuro Cristo pueda venir. Entonces vemos en el versículo 15 que en la providencia de Dios, José no regresó a su padre, sino dice, le halló a un hombre que le dijo que sus hermanos habían ido a Dotán aún más lejos. Y cuando yo estaba estudiando y meditando este pasaje, yo pensaba, este hombre, sin nombre, no mencionado otra vez en toda la escritura, es uno de los hombres más importantes en toda la historia. Porque dice, José estaba vagando en el campo, ¿dónde están? Y este hombre le encontró y dijo, ¿qué estás buscando? Sin este hombre, nada de esto hubiera sucedido, Cristo no hubiera venido y nos dimos salvos. Fíjense en la providencia de Dios y en los detallitos. Estaba hablando con algunos entre semana y dije, por esta razón, no tenemos ningún derecho nunca quejarnos. Porque no sabemos por qué. Y puede ser una cosa chiquitita que te molesta, que Dios está usando para preparar el camino para algo más en tu vida. O en la vida de tus hijos, o en la vida de tus nietos, o hasta 500 años más. No sabemos. No tenemos derecho de quejarnos nunca. Este hombre desconocido, sin nombre, es un hombre esencial en la historia de la redención. Dios le puso en ese lugar a propósito para encontrar a José y decirle, sus hermanos ya están en Dotán. Y ya José va a Dotán. Y dice que sus hermanos le ven y dicen, no, ya es tiempo. Ya no está nuestro papá, él no está protegido, vamos a matarle ya y fin con sus sueños. Entonces, fíjense otra vez en el tipo de odio que tienen sus hermanos en contra de él para poder querer matarle. Y Dios obró, leemos la historia. Rubén dijo, no, vamos nada más a echarle en la cisterna para poder rescatarle después. Pero Rubén se fue y ellos deciden venderle a esos mercaderes y José es vendido como esclavo a Egipto. Vendido por 20 piezas de plata, dice. El final del capítulo dice que él fue vendido a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, y así termina el capítulo. Y dices, bueno, ok, ya hemos visto todas las malas cosas en la vida de José. Ahora, pastor, dinos cómo funcionó para bien. Pero este capítulo no termina así. El capítulo termina con José en esclavitud y sin saber lo que iba a pasar. Y así nosotros vamos a terminar también. Porque no cada capítulo de la Biblia termina como en un cuento de hadas, cuando todos viven felices para siempre. Hay una razón por la cual aquí la historia descansa. El capítulo 38 habla de Judá y su pecado. Y no vemos a José hasta el capítulo 39. ¿Para qué? Para sentir la tensión. Decimos, ok, José ya está vendido, ya es esclavo. ¿Qué más, Señor? No te voy a decir hasta más adelante. Para que otra vez sintamos como José sí sintió. José no sabía lo que iba a pasar. Y necesitamos entender esta tensión. Otra vez, como dije, es fácil para nosotros porque sabemos cómo termina la historia. Pero José no sabía. José tuvo que demostrar fe verdadera por años antes de ver el porqué. Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Hemos platicado de esto antes, ¿verdad? Quiero mencionarlo otra vez.
tenemos que aprender bien lo que es la fe. No estoy hablando de la fe salvadora. Esa es una vez para siempre. Dios nos salva y somos salvos. Estoy hablando de la fe diaria en la vida cristiana. Porque decimos que la tenemos. Es fácil decir que tenemos fe, ¿verdad? Pero cuando sucede algo que no entendemos, caemos en las quejas y en las preocupaciones pecaminosas. Y así demostramos que no tenemos fe, o por lo menos que no tenemos tanta como pensamos. Porque la fe es ejercida precisamente cuando no entiendes. Pues la Biblia dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. Cuando tú puedes ver lo que está pasando, cuando tú entiendes lo que está pasando, no requiere fe. La fe es ejercida precisamente cuando no entiendes lo que está pasando. Esa es la fe. Entonces, ¿qué pasa con tu fe en la hora de la verdad? Cuando las cosas son difíciles, cuando todo va mal, ¿dónde está tu fe? Desaparece, ¿verdad? Desaparece. En vez de confiar, empiezas a depender de ti mismo. Tú dices, no tengo suficiente dinero. Entonces, claro que confío en Dios, pastor, pero tengo que trabajar el domingo. No tienes fe. O dices, confío en Dios, pastor, pero no puedo ir a las reuniones de la iglesia porque si no paso más tiempo haciendo esto, aquello, todo va a salir mal. Es decir, tenemos fe hasta el momento en el cual tenemos que ejercerla. ¿Verdad? Tenemos fe hasta el momento en el cual tenemos que ejercerla. Y entonces de repente nuestra fe desaparece. Y confiamos en nosotros y en nuestras fuerzas. Tenemos que aprender de esta verdad de la historia de hoy, que Dios permite los eventos malos en tu vida, pero los encamina para su gloria y para nuestro bien. Tenemos que reconocer que a veces es la voluntad de Dios. Escuchen bien, a veces es la voluntad de Dios que todo va mal en tu vida por un tiempo. ¿Tú crees esto? Pues fácil decirme sí ahora, ¿no? ¿Tú realmente crees que a veces es la voluntad de Dios que todo va mal en tu vida por un rato? Ya sea en días, semanas, meses o aún años. Muchos hoy en día no creen en un Dios así. Pero solamente al principio de esta historia de la vida de José, no puede ser más claro. Fue la voluntad de Dios que todo salió mal para José en ese momento. Y es lo mismo para nosotros. A veces la voluntad de Dios que un día todo va mal, que un mes, un año, años que todo va mal. En esos momentos, ¿tienes fe o no? ¿Tienes fe o no? Tenemos que confiar como José que hay una razón, que Dios es fiel, que va a encaminarlo para nuestro bien. Es difícil, hermanos, admito que es difícil. No estoy aquí diciendo que eso es fácil, todos pueden hacerlo sin problema. Es muy difícil. En el momento muchas veces no entendemos. Tal vez por mucho tiempo no entendemos. ¿Estás dispuesto a sufrir por días y meses y años cuando todo va mal porque confías que Dios sabe lo que está haciendo? ¿Estás dispuesto para hacer eso? ¿O vas a quejarte? ¿Vas a caer en la tentación de intentar hacer todo en tus fuerzas y descuidar a Dios? Descuidas la lectura personal cada día, descuidas la oración cada día, descuidas las reuniones de la iglesia porque dices, no, pero si yo no lo hago, si no trabajo más y más y más, todo va a salir bien. Ok, pero ¿y qué si es la voluntad de Dios que todo va mal?
Y aún así Él quiere verte leyendo tu palabra, la Biblia cada día, orando cada día y llegando a la iglesia cada vez que puedes. ¿Me entienden o no? ¿Cuál es el problema? El problema es que decimos, necesito más dinero, voy a trabajar más tiempo y por eso no vengo a la oración. Que a veces cosas suceden. Pero en general, tal vez Dios quiere que por un rato no tengas tanto dinero. A veces Dios quiere que sufras económicamente para ver dónde están tus prioridades. Si en esos momentos vas a descuidar a tu vida espiritual o vas a obedecer a Dios, aún cuando todas las cosas pasan mal. Es una prueba. Dios permite que las cosas pasen mal para probarte, para probarme. El problema es que muchas veces, ¿qué decimos? Reprobamos la prueba. Tenemos más problemas y con más problemas pasamos menos tiempo con Dios. Y Dios quiere que sea al revés, que está a propósito mandando esos problemas en tu vida, a propósito está probándote para ver cómo vas a reaccionar. ¿Vas a poner a tu trabajo en el primer lugar o a Dios? ¿Vas a poner a tu familia en primer lugar o a Dios? ¿Vas a poner a tu comodidad en primer lugar o a Dios? Y por eso Dios permite que por un rato todo va mal, para ver dónde están tus prioridades. O a veces Dios permite que todo va mal en tu vida por un rato, para demostrarte tu necesidad de la salvación. Porque no todos aquí son cristianos. Y por eso, esta verdad de que Dios encamina todo para nuestro bien, no es la verdad para todos aquí. Es solamente la verdad para los hijos de Dios. A veces Dios permite cosas malas en tu vida para salvarte. Para demostrarte que en ti mismo no puedes. Que has estado intentando por años y años y años con obras y con todo eso. Y Dios dice, no, tú no puedes. Confía en mí. Confía en Cristo. Deja de intentar a merecer tu salvación por tus obras. So, Dios está hablando con cada persona aquí el día de hoy. Sin excepción. Dios te está hablando. Y te está diciendo, necesitas quebrantarte y humillarte ante mí y ser salvo y deja de depender de ti mismo para tu salvación. O está diciendo, mi hijo, mi hija, te amo y por eso te pongo en tantas pruebas, para que tú puedas ver dónde están tus prioridades, si yo soy lo más importante o no. Y no olvidemos lo que mencioné al principio, de que esta vida de José ilustra increíblemente la vida de Cristo. Aquí, aún al principio podemos verlo, ¿verdad? Así como José sufrió a las manos de sus propios hermanos, Cristo también iba a sufrir mucho, incluyendo el rechazo de los hermanos en la sangre y sus hermanos judíos. Así como José fue vendido por monedas de plata, así Cristo fue traicionado y vendido por 30 monedas de plata. Vean esa semejanza, hermanos. Y así como todo salió mal para José en ese día, hasta su resurrección todo pareció mal en la vida de Cristo. Estaba sufriendo constantemente, hasta la muerte. Pero su sufrimiento, así como el sufrimiento de José, fue usado para la salvación de su pueblo, de nosotros. Entonces, qué bueno que Cristo obedeció a su Padre, que Cristo no es como nosotros, que no se quejó del plan de su Padre y se rindió y dijo, ya no más, regreso al cielo. Es lo que nosotros hacemos, nos rendimos fácil y rápidamente.
Qué bueno que Cristo no, ¿verdad? Cristo sufrió todo eso inmerecidamente para salvarnos. Y por eso digo otra vez, si estás aquí sin Cristo y sin la salvación, Cristo ha hecho todo. Todo. Nada más necesitas arrepentirte y creer en Él. Tu salvación no depende de cuánto sufres aquí. Hay personas que dicen, yo sufro tanto aquí en el mundo que Dios tiene que aceptarme en el cielo después. No. Cristo hizo el sufrimiento. Cristo sufrió por ti. Tú nada más tienes que rendirte ante sus pies y pedirle la salvación. Y cuando ya somos cristianos, necesitamos aprender cómo sufrir gozosamente en esta vida. Con esta confianza de que aunque sí Dios permite los eventos malos en la vida, siempre los encamina para su gloria y para nuestro bien. Vamos a orar. Padre, enséñanos esta verdad, por favor. Es una verdad que no es nueva para nosotros. Es una verdad en la cual decimos que creemos. Pero nuestras vidas niegan nuestras palabras muchas veces. Ayúdanos a aprender lo que significa vivir por fe. Que significa confiar aun cuando no vemos, aun cuando no entendemos. Danos este tipo de fe, Señor. Ayúdanos como tus hijos a darnos cuenta de que todo lo que pasa en nuestras vidas, no importa cuán malo parezca ante nuestra vista, es para nuestro bien y es para tu gloria. Señor, graba esta verdad en nuestros corazones para que no la olvidemos, para que vivamos cada día conforme a la luz de esta verdad. Que todas las cosas nos ayudan a bien. Nosotros quienes amamos a Dios y somos amados por Dios. Ayuda a esta iglesia a tener esta confianza. Que no importa lo que pasa, tú sabes mejor que nosotros. Sabes lo que estás haciendo y es para nuestro bien. Es la mejor cosa posible. Señor, te pedimos que tú uses este mensaje para demostrar a algunos aquí el día de hoy que no pueden merecer su propia salvación, que no importa lo que hacen y no importa cuánto sufren, que tienen que dejar de intentar merecer su salvación y confiar solamente en lo que Cristo ya ha hecho. Señor, ayúdanos a vivir en esta semana de manera diferente debido a lo que hemos aprendido hoy. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.